título, el tema número 1 es sectas y doctrinas falsas, para arrancar. Mientras van poniendo eso, en la escuela ustedes se van a ir dando cuenta, creo que ya lo hemos mencionado, es bastante importante para ir conociendo cosas que muy probablemente muchos de los cristianos no saben o no conocen, y a la hora de tener que ir a enfrentarse a la vida real, a la vida allá afuera, a tener que ir a predicar y tener que ir a enseñar, a veces se topan o nos topamos con gente que tiene ideas, pensamientos, filosofías, tienen creencias, algunos no creen en nada, otros creen en muchas cosas, otros son muy intelectuales, otros no saben ni de dónde vienen ni para dónde van, pero a veces nos hacen preguntas a nosotros y nosotros, por desconocer ciertos temas, entramos a veces en juegos con ellos, en discusiones, o muy probablemente podemos entrar o nos pueden más bien avergonzar, porque nosotros entramos a debatir temas que tal vez no conocemos. En este tema de las sectas y las falsas doctrinas, es bastante común toparse con gente que cuando tienen que defender la doctrina no saben, porque no saben a lo que se están enfrentando. Dentro de lo que vamos a ver en sectas y falsas doctrinas, no se van a abarcar muchas. Todos los días nacen falsas doctrinas, sectas, religiones, a cada instante. Y la gran mayoría saben de dónde sacan los fundamentos para hacer sus doctrinas. De la misma palabra, correcto. Usan la misma palabra para fundamentar falsas doctrinas. Entonces, si nosotros no conocemos, por ejemplo, hubo el caso, ayer estaba hablando con una persona y le mencionaba, bueno, la palabra dice en Apocalipsis tal de cuando el rapto y tal cosa, y me decía la persona, ¿dónde? No, y usted leyó la parte donde dice el texto en la Biblia tal cosa. No, y es cristiana. Entonces, ¿cómo pretenden ir y querer decir? Han escuchado frases que dicen, envíame a mí, yo quiero ir allá a ganar al mundo para Cristo, pero no saben cómo. Entonces, es urgente. ¿Se acuerdan del día que vimos el miércoles? Que les está enseñando que es urgente el aprendizaje hoy en estos tiempos. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no estamos en una posición para sostenernos solamente con el puro calorcito de los domingos. Tenemos que estudiar. Y vamos a estudiar todos. ¿Estamos? ¿Qué título les dije? Sectas y doctrinas. Correcto. Sectas y doctrinas falsas. Y ahí vamos a buscar un versículo de Proverbios 14:12. Me dicen amén cuando lo tienen. Ajá. ¿Lo tienen todos? Proverbios capítulo 14, versículo 12. María, con fuerte voz, ¿lo puede leer, porfa? Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ok, ese texto no lo pierdan, vamos a tenerlo por ahí. Esta materia, como les estaba diciendo, de las sectas y las falsas doctrinas, esta materia va de la mano con la materia de apologética. Esa todavía no la vamos a ver, pero va de la mano con apologética. Aquí les voy a hacer una pregunta. Sí, sí. Gracias, ¿eh? Sí, tienen razón, aunque era... No, son varas. Qué madre que hay. Ok, chicos, les hago una pregunta. ¿Practicar el cristianismo es una religión? No. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? Yo digo que sí. María dice que sí. ¿David? Yo creo que sí. ¿Estefanía? No. ¿Mariela? Me da marido algo. No.
sencilla. Practicar el cristianismo no es una religión. No es una religión. El verdadero cristianismo, a diferencia de otras religiones, es un estilo de vida y se fundamenta en los principios de vida establecidos. ¿Por qué? Por la palabra de Dios y por Jesús. Le repito, el verdadero cristianismo, eso, Teo, el micrófono, Teo. El verdadero cristianismo, a diferencia de otros, es un estilo de vida y se fundamenta en los principios de vida establecidos por la palabra de Dios y por Jesús mismo. ¿Lo tienen bien ahí, chiquillos? Recordemos bien lo que estábamos estudiando, que es el tema de sectas y falsas doctrinas y la importancia, eso no es en el título, pero es la importancia de conocerlas. Hoy vamos a ver los dos temas, son dos temas y son prácticamente introductorios, ¿verdad? Para lo que son las sectas y falsas doctrinas. Todavía no vamos a ver algunos, como les habíamos enseñado la vez pasada, lo que son los cursos, cada temario, pues. Jesucristo debe ser el centro de todo cristiano y todo cristiano debe de llegar a tener una relación, ojo, viva e íntima a través de Jesús. La palabra de Dios debe ser nuestra única fuente de autoridad. Eso lo vimos en la nivelación, ¿recuerdan? La palabra de Dios debe ser nuestra única fuente de autoridad. ¿Por qué debe ser nuestra única fuente de autoridad? Bien, imagínense, como les estaba diciendo, las mismas sectas, religiones, herejías, falsas doctrinas nacen a raíz incluso de hombres y de mujeres que utilizan la palabra de Dios. Entonces, nosotros, más que cualquiera, debemos de tener la palabra de Dios como nuestra fuente de autoridad. Porque si no, imagínense. Esa parte de todo esto, ustedes recuerdan que yo les comenté de un hombre. Les voy a traer el video para que ustedes lo vean, o les paso el link para que ustedes lo vean y lo escuchen. Ustedes lo escuchen. Cuando yo lo estaba escuchando, él es adventista. Cuando él está hablando, él menciona, eso más adelante lo vemos, pero él menciona que los muertos, cuando uno muere, entramos en un estado de inconsciencia. Y empezó a sacar versículos, textos, usando hermenéutica y haciendo exégesis. Cuando yo lo escucho, a mí me tambaleó. Y digo yo, suave. Digo yo, está algo raro ahí aquí, porque es contradictorio a lo que lo que ya nosotros hemos venido conociendo y escuchando, totalmente diferente. Y fue gracias a Dios que de repente, ¿qué pasa si yo no conociera o no haya leído la Biblia? Me empezaron a venir versículos de ellos. Pero ¿qué pasa con y versículos? Y este versículo, y hago yo, no, este man está equivocado. Y ya cuando usted comienza a estudiar, por ejemplo, los adventistas, usted se da cuenta porque creen en eso. Y porque utilizan la palabra y porque tuercen las escrituras. Y ellos creen en eso. Pero si otra persona lo escucha y no está bien fundamentado, se va pero desliza y es más, no le tienen que poner mantequilla al tobogán, solo se van. Debe ser nuestra ¿qué? La palabra de Dios debe ser nuestra única fuente de autoridad. ¿Lo anotó? Sí. Recordemos que una de las estrategias de Satanás y sus demonios o sus ángeles es lo más común, ya que sabemos que Satanás no ha podido ni lo va a poder lograr destruir la Biblia, no va a poder, pero ¿qué es lo que él sí va a poder lograr hacer? Desviarnos, sí, correcto. Él lo que logra de forma astuta es engañarnos o desacreditar y torcer la verdad al fin de que nosotros nos alejemos de la verdad de Dios. ¿Utilizando a quién? A otros hombres.
Si Él no va a destruir la Biblia, porque no puede, la palabra de Dios va a hacer lo posible para que la palabra sea torcida y nosotros caigamos en ese tipo de engaños. Como quedamos otra vez en Proverbios 14:12, decía: Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. hay camino que al hombre correcto le parece. Oigan, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aquí el texto nos está indicando que para que el hombre esté para que este camino le ofrezca, o sea, ese camino básicamente al hombre le ofrece muchas opciones. Por eso dice que hay camino que al hombre le parece derecho o le parece correcto en la opinión de cada uno de nosotros. Porque esos caminos que nosotros buscamos son caminos donde a nosotros nos ofrece algo. Ese algo, quién sabe qué será. Ofrece muchas opciones y, lo mejor de todo, demanda poco sacrificio. Recuerden esto: si hay algo que no es de Dios, no te va a exigir nada. La religión exige ciertos sacrificios y ciertas cosas, pero no te exige el compromiso, no te exige ser santo, no te exige el venir a tener que estudiar aquí y decir, son 2 horas. Bueno, más o menos 2 horas, qué pereza, tengo que cocinar, tengo que cambiar la tele, un ejemplo, tengo que acostarlo, tengo mañana que levantarme temprano. Ese tipo de camino no ofrece exigencia. Por eso dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando nos encontramos con las elecciones fáciles, nosotros debemos de prestar mucha atención cuando son cosas fáciles. Es donde más atención tenemos que prestar. ¿De acuerdo? Otra, si hay algo que a mí me dé licencia o luz verde para ser perezoso o vago, yo debo prestar atención ahí. Repito, si hay algo que a mí me da licencia o luz verde para ser perezoso y vago, tengo que prestar mucha atención. Tengo que enfocarme en el sentido de que aquí no hay algo bueno, porque Dios no es ni perezoso ni vago, y Dios no quiere que nosotros seamos ni perezosos ni vagos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Todo en orden? Todo bien. Ok. ¿Por qué? Porque eso a mí no me obliga a cambiar mi estilo de vida, y todo esto tiene que ver con las sectas y religiones. ¿Por qué? Porque estas sectas y esos, ¿por qué no tienen límites morales? Pero la que sí es verdadera, sí requiere trabajo arduo. Les pregunto, esto no es arduo, de verdad. Tener que venir y empezar a decir, meterse a hacer esto, demanda sacrificio. El venir a aprender esto no es para que me vengan a ver a mí. O sea, es una pérdida de tiempo si fuera que me vienen a ver a mí. Pero al final de cuentas es para poder sí, gracias, David. Al final de cuentas es para poder prepararnos y poder enfrentar esas sectas. Y aquí es donde Dios comienza a ver el corazón de cada uno de nosotros, y Él comienza a trabajar en cada uno de nosotros. En la medida en la que yo me comprometo, en la que yo decía algo ayer, no sé si fue aquí o en la casa. La oración, voy a poner un ejemplo nada más. Cuando nosotros oramos, nosotros decimos, ¿cómo me cuesta levantarme a las 3 de la mañana? Lo hablo por mí. Me cuesta un montón. O sea, si le cuento de cuántas veces me he levantado, a mí me cuesta mucho. Yo quiero dormir. Pero hay gente que interpreta que si yo me levanto a las 3 de la mañana, mi oración va a tener un poder mayor sobrenatural a que si yo me levanto a las 8 o a las 9 y oro. Es la hora de los
Les tengo una noticia. Si usted ora a las 3, a las 2, a las 4, o se levanta a las 11 o a las 12 del día y ora, es la misma oración. Lo único que usted está doblegando cuando se levanta a las 3 es la carne. Pero la oración es la misma. No tiene un poder adicional ni menor. Yo me levanto a las 3 de la mañana a orar. Señor, que Dios se duerma y que es lo único que van a hacer. Pero ¿qué le quiero decir con esto que estoy diciendo? La verdadera, como les dije, la verdadera, casi digo la verdadera religión, sí, pero están hablando. La que sí es verdadera requiere trabajo arduo y sacrificio. Y eso es lo que el cristianismo demanda. El cristianismo demanda sacrificio. Pero repito, es como el ejemplo. No significa que porque usted se levante a las 3, significa que su oración va a tener mayor poder. O significa que vaya a ser contestada. Eso solo está en la soberanía de Dios si la quiere contestar o no. Pero al final de cuentas, no se trata de que tenga un poder adicional. Entonces si usted se levanta a las 3, usted lo que está doblegando es su carne. Es bueno. Eso, correcto, eso es bueno. Pero la oración no te va a sacar chispas y luces de colores. O sea, no va a haber ninguna diferencia. La oración, si usted dice, no, hombre, estoy muy cansado, me levanto a la 1 de la tarde, levántese a la 1 de la tarde, ore. Es la oración lo mismo. Nada más que no estás doblegando la carne, eso es todo. Es como el ayuno, pero eso después lo vemos. ¿Estamos? No nos dejemos seducir por aparentes atajos que parecen buenos, pero que al final nos van a llevar ¿a dónde? A la muerte. La muerte, adelantando, si ya lo saben, genial, y si no lo saben, la muerte solo significa separación. Eso es lo que significa. Entonces, la muerte nos puede llevar a la separación, en lo que significa. Y hoy nosotros, muchos, de hecho yo creo que ustedes también lo han visto, muchos hoy desconocen esta verdad sobre las sectas y las doctrinas falsas. Ahora, vamos a hacer apuntes de unos pequeños puntitos ahí. Vamos a ver, como número 1, pueden poner punto número 1. Vamos a ver algunos puntos referentes a doctrinas. Número 1. Este camino que habla el texto, que estamos hablando de Proverbios, que no es correcto, ofrece, ese es el punto 1, ofrece una vida fácil, una moral relativa, sin sacrificio ni esfuerzo, y que el hombre le parece correcto y no lo es. Repito, ya les repito, ¿verdad? Okay. Ofrece una vida fácil, una moral relativa, sin sacrificio ni esfuerzo, y que al hombre le parece correcto y no lo es. Si necesitan, vuelvo a repetir. Voy a repetir todo otra vez. Ofrece una vida fácil, una moral relativa, sin sacrificio ni esfuerzo, y que al hombre le parece correcto y no lo es. ¿Lo anotaron? Hay muchas iglesias que hoy en día tienen estos principios y que profesan, escuchen, ser de Jesucristo, y hay que saber identificarlas. Vayamos a Job 24:4, por favor. Chicos, recuerden que si estoy sentado es porque no es una prédica, ¿verdad? Entonces aquí sí voy a estar sentadito y caminando a ratitos. Job 24:4. Adri, si la tiene me la puede leer, por favor, fuerte. Dice: hacen apartar del camino a los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. Estábamos viendo que dentro del punto 1 hay unas iglesias que hoy en día tienen estos principios y que profesan ser de Jesucristo. ¿Cuál? Y Job. ¿Cuál? Job 24:4. ¿Sí? Ajá.
salmos, dice. David, segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4, por favor. Segunda de Timoteo 4, capítulo 4, versículos 3 al 4, por favor. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4. Una vez más, Segunda de Timoteo 4, versículos 3 al 4. Sí, por favor. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Ahí va. Me gusta que aquí en la Reina Valera dice la comezón de oír. Lea esa, Adrián, la Reina Valera, por favor. Gracias, David. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. Cuando no, ¿qué? Sufrirán No sufrirán, ajá. la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las A fábulas. las fábulas. Ustedes saben que esta palabra ya se cumplió. ¿Lo saben? Esta dice porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La estamos viviendo. Ajá. La estamos viviendo. Esta palabra está cumplida porque ya se está viviendo eso. Nadie quiere. Ustedes saben que es el comezón de oír. El comezón de oír es para ir a buscar cuando le rascan a uno. Qué rico que le rasquen, porque se siente rico. Ese comezón de oír dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán donde le rasquen. Bien rico. Eso. Que se sienta rico. Yo les cuento algo. A mí me encanta, y yo desde carajillo lo tengo, que me rasquen la oreja. Yo ponía a mis primos a rascarme la oreja. Ahora yo pongo a Yana. A mí me gusta que me rasquen la oreja. Y es rico. Es rico. Yo de hecho yo me quedo así dormido y el papá ya. No, siga. Pero es rico. Y es justamente que pongo este ejemplo porque es real, es rico. Y la gente, oiga, pero vea qué interesante, dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ojo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Vea qué interesante. ¿A las qué? A las fábulas o los mitos. Ah, ok. Entonces, Jaulas. fábulas. No, pero yo le entendí como jaulas. Jaulas. Entonces, se van a amontonar maestros. Y vea qué interesante, porque la característica es que vendrán con sus propias concupiscencias. Si ¿Qué es los deseos pecaminosos, como deseos pecaminosos. Eso sabe dónde está. En la nivelación, capítulo 5. Pero sí, o sea, conforme a sus propios deseos pecaminosos. No vi, Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que toda aquella secta o doctrina falsa no va a demandar esfuerzo? ¿Y qué nos dice a nosotros el cristianismo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que nos guardemos ¿de qué? De fornicación, de mentir, de robar. Eso no es un sacrificio. Por supuesto, porque nuestra carne tiende a... Además en Santiago también dice, resistan al diablo. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. No dice átenlo, ¿verdad? Bueno chicos, y como les venía diciendo, hoy vemos, vamos a ver, metidos en las iglesias, ya existe gente que está siguiendo fábulas, mitos, filosofías humanas, están siguiendo, ¿se acuerdan cuando les hablé sobre el pragmatismo, el relativismo, el secularismo? Hoy todo eso lo vemos en las iglesias. El relativismo. Relativismo, todo lo que sea relativo. ¿En qué momento? No, eso no lo hemos visto. Me refiero que eso se ve hoy. Que ustedes escucharon, y ojo, la palabra, yo lo voy a decir, la palabra no prohíbe
La palabra más bien incentiva que cuando uno vea que hay un falso maestro y están enseñando falsas cosas, se les tiene que apuntar y decir con nombres y apellidos. ¿Ustedes escucharon lo que dijo Dante Gebel sobre Judas Iscariote? ¿No escucharon eso? ¿Ustedes lo tienen? Búsquese el link y compártalo en el grupo. No lo vamos a ver ahorita. Escúchenlo. Pero no, ella no me va a dejar así, dígame. No, porque si no me desvío del tema. Pero vean lo que él dice. Cuando yo lo estoy escuchando, hago yo, ¿what? Entonces se lo envié a Rose y le hago, Rose. De hecho, yo lo envié al grupo. Y les dije, yo lo envié al grupo de nivelaciones. Y yo le envié al grupo de nivelaciones y les pregunté, escuchen y díganme, creo. Sí, bueno, no recuerdo, pues está bien, no recuerdo, pero escúchenlo y ustedes comiencen a descubrir dónde está equivocado. Estos me dicen. ¿Estamos? Como dije, hoy todo esto lo vemos en la iglesia. Dice la palabra que si no, que teniendo comezón de oír, esto nos dice que la gente quiere escuchar lo que quiere, lo que no les cause dolor. ¿No es cierto entonces que a nosotros nos dicen, cuando se nos predica y se nos dice, mira, llegar tarde, ser vago, ser adúltero, fornicario, mentiroso, tener malos pensamientos, eso no duele? Duele, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, esta gente no está buscando que les digan eso. Lo que están buscando es que les digan que vivan una vida de éxito, que el Señor los va a hacer ricos y millonarios, que les va a quitar las enfermedades y que se van a ir al cielo sin hacer nada. No sé qué evangelio, seguro están leyendo el evangelio, pero no sé, los mormones o quién sabe, pero bueno. Entonces, esta gente, como les dije, lo único que quiere escuchar es lo que ellos quieren y algo que no les cause dolor, lo que no les cueste o que no tenga confrontaciones en sus vidas. El evangelio tal cual va a causar dolor y llevará a las personas a un dolor para confrontarnos. Yo estaba en un grupo, para contarles, estaba en un grupo que se llama... ¿Cuál de todas esas es la de antes? Hay varios ahí. ¿El evangelio tal cual? ¿Cuál es? Ya se lo repito. Estaba en un grupo, chiquillos, se llamaba, no me acuerdo, pero era gente de todo, que supuestamente eran cristianos. Entonces un día le pongo yo en el grupo, el evangelio como tal, el evangelio es ofensivo. Ofensivo y escandaloso. Es ofensivo y escandaloso. El evangelio te dice quién es usted, quiénes somos nosotros, y nos quita la máscara. Y me escribe una persona y dice, eso no es el evangelio, eso no, el evangelio es amor, es pa. Y así hablan. ¿Por qué? Porque no conocen. El evangelio es ofensivo para las personas que no lo conocen. Porque el evangelio, cuando la palabra de Dios dice, o sea, que la unión entre dos hombres es pecado y se van a ir al infierno, eso no es ofensivo. Por supuesto, porque ellos quieren vivir creyendo de que Dios es amor y que Dios es amor y que Dios los va a tener ahí como que si van a ir al cielo los dos de la mano así bien así. Van a recibir un premio. Pim. Para que entendió. Y el otro se ríe. Por eso estoy solo audio. O sea, tenía que decirlo, es que la gente cree eso. Y ojo, si lo hablamos entre gente no cristiana, es muy común. De hecho, yo no discuto eso. Si yo conozco gente que es no cristiana y que debate esto, yo entiendo, porque son hijos del diablo, suena feo, pero sí. Pero ¿sabe cuál es el problema? Cuando nos encontramos con gente que se dicen ser cristianos, van a las iglesias, levantan las manos, se ponen los ojos en blanco, se tiran en el piso y se revuelcan y hacen esas prácticas. Y pelean. No, Dios es amor. ¿Cómo usted va a decir eso? Entonces el legalista es uno. El malo es uno, el ofensivo es uno. No, la palabra es ofensiva en sí sola. Pero ofensiva al que quiere perderse. Dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias
Concupiscencias. Habrá muchísimos que harán que la gente escuche lo que quiere. Usted me dijo, María, que quería que le dijera algo, ¿verdad? El evangelio tal cual. El evangelio tal cual siempre va a causar dolor y llevará a las personas a un dolor para confrontarnos. Lo repito. Listo. Habrá muchísimos que harán que la gente escuche lo que quiere. Con solo entrar a internet a investigar, nos vamos a dar cuenta que muchos salen diciendo cosas que la gente quiere oír. Nada más. ¿Ya dijiste el 2? No, todavía no. Ah, ok. No. Ustedes entran a internet y ustedes se van a dar cuenta del montón de barrabasadas que se encuentran. Entre esas, la que le acabo de mencionar de Dante Gebel. Entre esas, las que menciona a veces Cash Luna, o las que sale también Guillermo Maldonado, y otro, hasta Joel Austin. Ese es uno de los peores. Jesus Morningstar. Ese Jesus Morningstar ya lo vi. ¿Qué O es sea, eso? ¿Vio? no, ese es un chino coreano, japonés, vietnamita, que se cree el Mesías. Por la luz del mundo. Sí, eso lo vamos a ver. Ay. Relax, para que vean que lindo. Vean, de hecho, les motivo, van a dar una serie, no me acuerdo si es en AIT, no me acuerdo, vean ahí si tienen cable. Van a dar una serie que se llama El Apóstol del Mal, con este chavalo, con Joaquín Nazón Joaquín. HBO, creo que es en HBO. Véanla. Vamos a hablar. Hay perdón que te interrumpa, hay un documental sobre eso. Ajá. Sobre De la luz del mundo. Vamos a hablar, de hecho, dentro de los temas está la luz del mundo. Este chavalo, Nazón Joaquín, ya él lo arrestaron, pero hay una que van a sacar, van a sacar, se llama El Apóstol del Mal. Véanlo, de verdad. La que está en HBO se llama, para que la vean, A Través del Velo, y es de testimonios de mujeres que estuvieron en esa secta, y me van a ver las cosas tan increíbles. Entre esas que está diciendo Maggie, hay otras. Escuchen el caso de Jim Jones, ya hace mucho tiempo murió. El de David Koresh, escuchen, ese es el de Waco, Texas. Y busquen, investiguen, para que ustedes vean el común denominador que tienen las sectas. Hay una que se llama John of God. Los hijos de Dios, esos también, eso es otra secta. Los hijos de Dios, o sea, hagan la tarea de buscar. No anden, yo no digo que anden en una cacería de brujas. Colonia de 4 de Niñas. junio sale la 4, serie. excelente. En A&E. Yo no estoy diciendo que anden en cacería de brujas, lo que estoy diciendo es que busquen, investiguen para que conozcan el común denominador de cada una de estas personas que en algún momento se autodeclararon el Mesías. ¿Se acuerdan el del 666? Luego salió la esposa que se puso Melquisedec Lisbeth. ¿Qué? Ese, Jesús Miranda. Jesús Miranda, que murió, gloria a Dios. O sea, Casi murió. si ustedes se ponen a buscar e investigar con sentido, con una buena razón, ustedes van a encontrar un montón de cosas y ustedes van a poder descubrir cómo nacen, de dónde. ¿Estamos? Satanás no podrá destruir la Biblia, pero sí va a usar gente para engañar y para desviar a los hombres de la verdadera palabra de Dios. Hechos 13, por favor. ¿Es el punto 2 o es el No, todavía punto no. 1? No, yo les digo. Ok. Hechos 13. Hechos 13, versículos del 6 al 10. Me lo lee, por favor, Estefanía, lo más fuerte posible, por favor. Espero que estamos en una crisis. Hechos 13. Hechos 13, versículos 6 al 10. Por favor. No, pero si ya vio esa de HBO. ¿Cuál? La de HBO, la que yo estoy diciendo. No. Vean. Vean. Pásenlo, escríbanlo en el grupo. Pónganle el para buscarlo. Ok. Para que todos lo tengamos ahí. Todo lo que podamos tener así para aprender es bueno. Si tienen HBO, si no un día llegan a mi casa. No nos ponemos aquí afuera y agarramos internet. Hay una sobre Hilson también. Ni que se diga. ¿Lo tiene, Steph? Sí, muy bien. Ok. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a
cierto mago falso. ¿Falso qué? Profeta. Ajá. Judío. Para Jesús, que estaba con el procónsul. El procónsul. Sergio Pablo, varón prudente, llamado Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando pasar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en el ojo, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ok, excelente. Ok, repito aquí arriba, dice: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, y no era griego, era judío. Vean qué interesante cuando esta palabra cuando dice la frase hijo del diablo, esto se le llama, esta frase hijo del diablo se le llama un modismo hebreo o un modismo de filiación se le llama. ¿Qué es eso? Ya les digo. Hijo del diablo es un modismo de filiación. Eso, el modismo de filiación no significa que literalmente es el hijo del diablo, que literalmente no lo es. Le voy a decir que es el modismo de filiación. Cuando el propósito de esta frase es el indicar una de varias relaciones entre dos cosas, se clasifica como el modismo de filiación. Estas relaciones pueden ser físicas, morales, espirituales, pero no literales. Es decir, no es hijo como Jesús, ¿verdad? Que es hijo de Dios. Él no es hijo del diablo, es una forma, una expresión. ¿Estamos? Entonces vemos como en el pasaje, como la iglesia desde el inicio ya se estaba enfrentando a personas que buscaban apartar del camino de Dios y de la fe a aquellos que escuchaban el mensaje. Este chaval estaba tratando de apartar al procónsul y dice que Pablo se enchichó y lo expuso porque quería apartar del camino a este hombre que estaba tratando de buscar el verdadero camino. Bueno, pues dice en Romanos 1:18. ¿Segunda qué? Romanos 1:18. Romanos 1:18. Dice, y Dios del cielo castiga toda impiedad que van. Toda impiedad contra aquellos que detienen la verdad con injusticia. Ajá. Ok, gracias. Un castigo, ¿verdad? De hecho, ¿ustedes han escuchado la frase o decir esta frase? Todos los caminos llevan a Dios. Esta frase es muy común en los católicos. Es muy común. Hoy se ha extendido en muchas otras, pero generalmente los católicos dicen esta frase, que todos los caminos llevan a Dios. Eso es falso, no es verdad. Hay otros que profesan el catolicismo y dicen todas las religiones son buenas. Falso también. Y esto no es cierto. Jesús nos advirtió a todos nosotros que vendrían en su nombre muchos. No dice que vendrían, dice que vendrían muchos en su nombre, pero falsos. Dice Mateo 24. Mateo 24, versículos 4 al 5, se los leo. Mateo 24, del 4 al 5. Mateo 24, 4 y 5. ¿Me dicen amén? Listo. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad. Ese mirar no es opcional, es una orden. Miren, estén atentos, apercíbense, que nadie os engañe. ¿De quién es el deber de cuidar de no ser engañado? De nosotros, en primera instancia. Versículo 5. Porque vendrán muchos, y esa frase, muchos, tenemos que prestarle mucha atención porque asusta, no son pocos. Vendrán muchos en mi nombre, está hablando Jesús, diciendo:
yo soy el Cristo, y a muchos esa frase, muchos, vea que el versículo, tanto el 5 la repite 2 veces. Entonces, si el versículo repite una palabra varias veces, hay que prestarle atención. Y dice que a muchos engañarán. Y no solo se refiere a los hombres, sino también a nuestro corazón, es decir, nosotros mismos, de no engañarnos. Punto número 2. Punto número 2. ¿Me dicen amén? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Punto número... Ay, ¿qué se me hizo? Aquí está. Punto número 2, ahí le ponen: este camino va a conducir a la muerte. Recuerden que estamos viendo Proverbios 24, ¿verdad? Ok, este camino va a conducir a la muerte. ¿Lo tienen? No solamente es un camino erróneo, equivocado, que ofrece una vida fácil y una moral relativa. En Mateo 7, 13 al 14, Jesús mencionó 2 tipos de puerta, 2 tipos de camino y 2 tipos de destinos, relacionándolos con el punto del que nosotros venimos hablando, que dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero que su fin es camino de muerte. Se los leo. Mateo 7, versículos 13 al 14. Oigan lo que dice. Versículo 13. Dice Jesús: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos, oigan esa frase, son los que entran por ella. Versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, ahí sí menciona pocos, y pocos son los que la hallan. La puerta ancha y espaciosa nos habla de una vida fácil, cómoda, una vida sin esfuerzo, sin sacrificio, sin abnegación, sin dejar de hacer mis propios placeres, algo que a mí no me cause dolor, entre muchas otras. Vivir de acuerdo a los principios de Dios, chicos, es algo que no es fácil. Es algo que nos va a costar, que va a requerir de que yo obedezca, y que obedezca los mandamientos de Dios, ¿verdad? Va a requerir sacrificio, abandonar mi viejo estilo de vida, mi forma de pensar, mi forma de hablar. Y esto se refiere a la puerta estrecha y el camino angosto, pero que al final, si nosotros obedecemos, ¿a dónde nos va a llevar? A la vida eterna. La otra puerta nos va a llevar a la perdición. No tengo por qué definirles, ya sabemos. Y habla de la condenación eterna. Lo triste de esta es que está hablando que muchos escogen lo fácil, lo que demanda o lo que no demanda o no requiere sacrificio ni determinación. Es como querer bajar de peso. Ajá. Hay que tener determinación. Con una banda que calienta. Eso, de hecho, qué buen ejemplo. Eso es algo cómodo. Fácil. Eso es fácil. Porque si yo quiero... Con las pastillas. Si yo quiero bajar de peso, tengo que madrugar, tengo que salir temprano, tengo que correr, tengo que alimentarme bien, y eso demanda sacrificio. Qué rico la hamburguesa, el pollo. Qué rico, ¿verdad? Pero bueno, apunten ahí, chicos, para que lo tengan. Vayan apuntando. Una pregunta: ¿qué es una secta? ¿Qué es una secta? Se los voy a leer así textualmente. ¿Me dicen amén cuando están listos? La palabra secta tiene un sentido negativo y se utiliza para referirse a un grupo o grupos que se apartan de la sana doctrina, y muchos de ellos no creen en Cristo. Las sectas comúnmente se desvían y se conocen porque abrazan enseñanzas y enseñan doctrinas falsas o herejías. Por ejemplo,
Los Testigos de Jehová. Es una secta. Ellos dicen que Jesús no es Dios. Ellos están apartados de la verdad fundamental y no creen que el Espíritu Santo, que Él sea el portador de la vida. Otro ejemplo, los mormones, con su libro del Moroni. De hecho, se los voy a más adelante, cuando ya entremos a ver las sectas de cada uno, van a tener que ingresar a internet, y si ya lo pueden hacer desde ya. Yo lo tengo, después se los enseño. Todo lo que es la perla de gran precio, que es de los mormones, el libro del Moroni, y otros más que ellos tienen, también lo de los Testigos de Jehová. Les voy a dar el link donde ustedes pueden entrar a ver la Biblia, pueden descargarla, la Biblia de los Testigos de Jehová, y pueden ver cómo ellos cambian y modifican las palabras. Y ustedes lo van a comparar, para que ustedes se den cuenta de lo que ellos hacen. Les voy a pasar para que entren y vean la torre, dije toda esta vaina de los testigos y de los mormones, para que lo vean. Porque es necesario que lo tengan, no para que vayan a aprender de ellos, sino para que vean qué es lo que ellos enseñan. ¿Estamos? Entonces, como les dije, otro ejemplo, los mormones con su libro de Moroni ponen a Jesús a la misma altura que Lucifer. ¿Sabe qué dicen los mormones? Que Jesús es hermano de Satanás. ¿Sí? Y que si una persona, les estoy adelantando, pero que si una persona, María, le va a poner el ejemplo, que ustedes están casados, si ustedes fueran mormones, ustedes tienen que tener muchos hijos, porque si ustedes llegan a tener muchos hijos, van a llegar a ser dioses. Oiga, ¿vieras qué poco de ficción? La característica central, escuchen esto, la característica central de las sectas es el rechazo total al cristianismo y el ponerse como único grupo que tiene la verdad. Quieren reconocer una falsa doctrina o una secta. Toda secta y toda herejía o gente que tiene creencias que no son, se atribuyen a que ellos tienen la única verdad. Cuando ustedes escuchen decir, nosotros aquí tenemos la verdad, somos la iglesia que tenemos la verdad, tengan cuidado. Porque nosotros, José no dice, nosotros tenemos la verdad absoluta. Yo estuve en una iglesia que decían que solo por ser de la iglesia, todos iban a ir al cielo. Qué lindo, ¿verdad? Fábulas y mitos, ¿verdad? Pero bueno, entonces, José, nosotros no decimos que tenemos la verdad y que nosotros somos la verdadera iglesia. Nosotros sí tenemos la verdad absoluta, que es la palabra de Dios, pero yo no digo que yo tengo la verdad. La verdad está en la palabra y yo la profeso y la enseño. Pero Luker no se atribuye a decir Gosén es la iglesia verdadera. No, nosotros tenemos la palabra de Dios, que es la verdad absoluta. No hay error, no hay contradicción, es absoluta. ¿Estamos? Nosotros como iglesia, bueno, aquí lo puse, nosotros como iglesia no decimos que tenemos la verdad, nosotros decimos dónde está la verdad, y la verdad está en la palabra. Si nosotros reconocemos como iglesia, o como las otras iglesias cristianas tienen, o que dicen que tienen la verdad, es decir, todos los que practican, no se los voy a leer así textual, si reconocemos que como iglesia las otras iglesias cristianas tienen la verdad, es decir, todos los que practican lo que la Biblia dice, nosotros reconocemos que tienen la verdad, no somos los únicos. Pero la mayoría, escuchen esto, la mayoría de las sectas establecen de que ellos son la única verdad. Es ahí donde uno tiene que prestar mucha atención. Cuando dicen, es que estos son los falsos, ellos no tienen la verdad, nosotros la tenemos, hay que prestar atención. Hay grupos que, aunque no se desvían mucho de las enseñanzas esenciales de la fe, pudieran caer en la definición de una secta nociva. Es decir, es muy probable que algunas enseñanzas esenciales las hayan cambiado y enseñan cosas distintas, pero que aunque sean pocas, no deja de ser nociva o dañina. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. El cigarro es malo, es dañino. Aún así hay gente que lo consume y poco a poco los va
consumiendo y los va destruyendo. Y aunque se sabe que es dañino, lo siguen haciendo. Hay iglesias que tienen prácticas, lenguajes, formas de expresiones y cosas, o cultura, digamos, de iglesia, que como tal pueden ser que no sean malas, pero pueden hacer daño. ¿Y es una secta? ¿Ah? ¿Es considerado una secta? No necesariamente. Hay iglesias que tal vez no tocan verdades fundamentales, pero tienen prácticas que tal vez no son peligrosas, pero sí pueden ser nocivas, pueden ir provocando ciertos daños. Tal vez no caigan en el concepto de sectas, pero pueden convertirse. Hay que tener mucho cuidado en eso. Vamos a ver el caso otra vez, un ejemplo, el caso de los adventistas del séptimo día, que los vamos a ver, como les dije, en posteriores lecciones. ¿Se puede considerar que los adventistas sean una secta? Bueno, para entrar entre esas sectas nocivas o doctrinas falsas, vamos a ver, ¿por qué? Porque ellos enseñan la verdad en una sola cara de la moneda. ¿Recuerdan que yo les enseñé que la palabra de Dios tiene el lado A y el lado B? Ellos enseñan verdades a medias. Entonces, no te dicen las otras partes. Por ejemplo, los adventistas dicen que por un lado la salvación es por fe. Lo dicen los adventistas. Nosotros creemos eso. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, ellos dicen que si usted no guarda el sábado, usted no tiene salvación. Está condenado. Es bajo la ley. Entonces, ¿dónde es salvo por fe? Me doy a entender. Nosotros no guardamos el sábado, pero somos salvos por fe. Logran notar las contradicciones. Lamentablemente ellos están equivocados porque es una enseñanza fundamental, porque al final vuelven a caer otra vez en las obras. Recordemos que en una ocasión Pedro cayó en el pecado de hipocresía. ¿Se acuerdan de esa ocasión? ¿Recuerdan? Que se peleó con Pablo. No, que Pablo lo pasó por las armas, Sí, ¿sí? Porque estaba comiendo con los gentiles, sabiendo que los gentiles habían recibido la salvación por la fe y la justificación, pero luego que venían los judíos, él se seguía aferrado hacia el tema de los judíos y todo lo que tenía que ver con Moisés. Entonces Pablo y eso es similar a los adventistas. ¿Qué es una doctrina falsa? Y la diferencia entre una secta: son hermanas gemelas. ¿Qué significa doctrina? ¿Pueden anotarlo ahí? Doctrina es enseñanza o instrucción. Y la palabra falsa significa, ¿me dicen amén? La palabra falsa significa que es contraria, en este caso, que es contraria a la verdad de la palabra de Dios. Es un error y una equivocación que también se le puede llamar herejía. Recordemos que para los cristianos la fuente de autoridad es la escritura. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué le hizo mamá? Hay doctrinas que no son fundamentales y no vamos a discutir. Escuchen esto. Tranquilo. ¿Qué pasó? Ahí escucharon, ¿verdad? Sí. Oigan, hay doctrinas que no son fundamentales y no podemos entrar en discusión por eso. Recordemos que están las doctrinas, las principales, las primordiales, y están las secundarias. No se va a discutir por eso. Y tampoco se pierde la salvación por eso. Ahora, dentro de las creencias de los calvinistas, por ejemplo, existe una que creen que la salvación de Cristo es limitada y que no es para todo el mundo, cosa que también es un error. Estas cosas sacan a la gente de onda y no dejan que se viva el cristianismo como se debe de vivir. Son solo puras contradicciones de las verdades del evangelio. Por eso hay cosas que si se llegan a rayar en falsa doctrina,
pero hay cosas que sí están dentro de la verdad. Tanto las sectas como las doctrinas falsas, recuerden que son hermanas gemelas y caminan juntas. Vamos a 15 minutos, chicos.